Entonces lo primero que voy a hacer es voy a abrir el SimulID. En el entregable 4 es bastante simple lo que tienen que hacer. Si ya vieron todos los videos, hicieron los ejercicios de Arduino. Tienen que hacer un cruce, un semáforo que puedan interactuar, o sea que tiene dos estados de ese semáforo, el de operación normal y el de operación de alerta o de intermitencia que tienen los semáforos en la vida real. Y eso lo van a tener que manipular a través de un pulsador, por ejemplo, o a través de una aplicación desarrollada en C, como vimos ayer, que se podía interactuar con el microcontrolador a través de un puerto RS232, serial, virtual, etcétera. Así que bueno, vamos con esto primero. SimulID. No, acá habría algo que no era. SimulID. Bien, dentro del simulador vamos a agregar de vuelta una placa Arduino que sea del tipo Arduino 1. Y en esta placa fijen la presentación acá que estoy compartiendo el escritorio. Tenemos acá en la parte izquierda, habíamos visto en su momento que eran las placas, teníamos las señales discretas, las señales digitales, que podían ser de entrada o de salida. Habíamos comentado cuando presentamos la plataforma también que tenemos unos pines que, bueno, en el simulador, acá en el emulador, nos aparece con la letra, la palabra PWM, que es modulación por ancho de pulso. Y esas señales habíamos comentado que son, bueno, lo que su nombre lo indica, ¿no? Pulsaciones que modulan o que modifican el ancho del pulso. ¿Para qué me sirve eso? Por ejemplo, bueno, una señal PWM la puedo utilizar para controlar la intensidad de un LED, por ejemplo, de un diodo LED. Puedo controlar de que la luz sea más o menos fuerte, o que la intensidad de la luz. También lo puedo utilizar para, por ejemplo, controlar un servomotor. Un servomotor, ayer vimos un ejemplo, por ejemplo, de un motor de corriente continua, que un motor de corriente continua no es más que, bueno, es un bobinado que está ubicado en un campo magnético y eso a través de las leyes de inducción magnética. Yo puedo, si yo aplico una tensión en un bobinado, en un campo magnético, puedo generar un movimiento mecánico. O incluso podemos hacer la inversa. Si genero un movimiento a través de un campo magnético, puedo obtener energía. Y ese es el principio de los generadores, por ejemplo, de los generadores eólicos, por ejemplo. Bueno, ese motor de corriente continua tiene una particularidad que es que yo no puedo controlar con precisión la posición del eje. O sea, no puedo decir mover tanta cantidad de grados, por ejemplo, o no sé, o posicionate en esta posición, en un paso, por ejemplo, que en el caso de los motores paso a paso, por ejemplo, yo puedo controlar la precisión de mejor manera. Le puedo decir, movete un paso, un cuarto de paso, un medio de paso, un octavo de paso, etcétera. Pero existen, por ejemplo, los servomotores. Los servomotores son motores de corriente continua que tienen en el eje, tiene un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable, que vamos a ver ahora con señales analógicas. Y ese potenciómetro, mediante un juego de engranajes, o sea, se- se modifica la rotación de ese eje, de ese potenciómetro, y me permite a mí obtener esa señal. Entonces, esto no es más que, se lo estoy comentando ahora de manera muy grotesca, ¿no? Pero esto es un motor de corriente continua que tiene en el eje un juego de engranajes que modifican la posición o modifican el giro de un potenciómetro. Y ese potenciómetro, que es una resistencia variable, bueno, puedo determinar la posición de su eje en función de la resistencia o del valor resistivo que me está generando esa rotación. Entonces yo ahí puedo controlar la posición. En el caso de los servomotores se suelen trabajar con grados. O sea, yo lo posiciono al eje en el grado cero y después, bueno, me puedo desplazar en función de la cantidad de grados que tenga el potenciómetro.
90 grados, 180 grados, o incluso hay potenciómetros, ay, perdón, hay servomotores que tienen el, el- el- tienen rotación de 360 grados. Bueno, ay, esperen que algo que me olvidé es poner grabar acá porque siempre está bueno tener un backup de esto, por si me llega a fallar el equipo. Bien, entonces, bueno, esa señal PWM la puedo utilizar para controlar, por ejemplo, un potenciómetro, para controlar la cantidad de grados que quiero, perdón, para controlar en el grado específico que quiero que se posicione un servomotor. También se suele utilizar para intercambiar información, o sea, como protocolo de intercambio de información. Por ejemplo, en el caso de los drones, por ejemplo, yo tengo, no sé, un sistema de telemetría, no sé, una radio base que a través de un joystick, un celular o lo que sea, notifica a un dron el comportamiento que quiero que tenga, ¿no? O sea, que encienda un motor, que no sé, obtener el dato de un determinado sensor, obtener la posición del GPS, por ejemplo, o bueno, o activar la cámara, o mover la cámara hacia una determinada posición. Bueno, todos esos mensajes de comunicación podría hacerlo a través de PWM también, o sea, podría crearme un protocolo que diga, bueno, cuando la pulsación tiene este ancho, cuando la señal PWM tiene este ancho de de la señal, no sé, prendo un motor, apago un determinado motor, prendo un sensor, activo la cámara, apago la cámara o hago lo que quiera. En el caso de las Arduinos físicas, bueno, ya lo mostramos eso. Tiene una señal, está entampado que tiene, no dice PWM, sino que tiene como una viborita que es la señal de PWM. Eso en la parte de los pines digitales que están en la parte izquierda, en la parte izquierda del Arduino 1 en este caso. En la parte derecha acá donde dice A0 a A5 son los pines de entrada digital que tenemos en para señales digitales. Esas señales digitales van a estar entre una señal que es la de tensión de trabajo del microcontrolador, de 0 a 5 voltios. Si bien el microcontrolador que utilizamos, que es el Atmega, en este caso en Arduino 1 es el Atmega 328P, la señal no es de 0 a 5 voltios la del micro, sino que es de 0 a 3 voltios, 3,3 voltios, si no me equivoco, o 3 o 3,3 voltios, no me acuerdo bien. Pero la plataforma Arduino amplifica eso para tener una mayor compatibilidad a la hora de conectar sensores, por ejemplo. Hay muchos sensores que determinan el valor que están sensando con una señal que va desde 0 a 5 voltios. Bueno, eso podría hacer. No creo entrar mucho en el área en electrónica, pero podríamos hacer, por ejemplo, un divisor de tensión para escalar mapear unos valores que van de 0 a 5 voltios a mapearlo a 0 a 3 voltios. O incluso, en el caso de algunos microcontroladores, de 0 a 1,8 voltios. Algo que me faltó, que a mí me gusta mostrarles, ya se lo voy a mostrar, es un microcontrolador. En realidad no es un microcontrolador, sino que es un ordenador. A ver, esperen que voy a pasar acá a la cámara. A ver acá. Arquitectura, acá. Algo que me gusta mostrar, ahí fijen en la cámara, es, bueno, esto que es una, acá se ve bien, esto es una Raspberry, esto es una mini computadora en sí, que yo la energizo con un cable micro USB, tengo HDMI acá, esto jugamos en sistema operativo más que nada. Pero si estuviéramos en el aula lo haríamos en la práctica esto. Esto me gusta mucho mostrarlo porque una vez hicimos en arquitectura bueno, fue hace como 3 años. Estas placas están muy buenas porque yo o sea, el sistema operativo se lo cargo a través de una memoria SD. En este caso, ¿dónde está? Acá tiene esta parte.
tiene el slot SD, yo le cargo el sistema operativo acá. Incluso lo podría hacer el sistema operativo, podría cargarle el gestor de arranque acá. Esto trabaja con un microcontrolador, perdón, con un procesador de la, de la, de la arquitectura ARM, que son las que usan los smartphones, tablets y bueno, hoy en día incluso vienen portátiles con ese CPU. Y con estos pines que son los pines GPIO, estos son los mismos como si fuera un Arduino, imagínense. Hay pines que son digitales y hay pines que son analógicos. Y hay pines que tienen señales de referencia UART, que son los transmisor y receptor asíncrono universal. Como lo tiene Arduino para comunicarse con el PC, Arduino Uno, o en el caso de un Arduino Leonardo, por ejemplo, que tiene 2 WART, que yo puedo conectarle sensores que les comentaba un poco de que puedo conectar un GPS o un sensor de huella dactilar, no sé, un módulo por Bluetooth, un módulo GPS o un módulo inalámbrico, Wi-Fi, WLAN, o lo que sea. Esto está muy bueno porque, se los comento porque hace unos años, a estas plataformas existen, por ejemplo, sistemas basados en Linux, distribuciones que se llaman, que le puedo cargar, por ejemplo, con juegos. O sea, esto está bueno. Bueno, la prueba de concepto que hicimos es utilizar, por ejemplo, RetroPie, que es una distribución basada en Linux, que se usa para cargarle diferentes plataformas, que es, por ejemplo, plataformas de juego, ¿no? Plataformas antiguas. Una Nintendo, una Super Nintendo, un Mega Drive, una Sega Genesis, Nintendo 64, un Play 1, bueno, diferentes plataformas, un arcade también. Y esto lo hicimos en el aula, se los comento, creo que hay algún video por ahí, de que hicimos la prueba de concepto de esto yo lo puedo meter en una caja negra, ¿no? Tiene una interfaz USB, conecto un extensor USB, conecto el cable HDMI a una tele, por ejemplo, y puedo, le conecto un joystick y puedo jugar, ¿no? O sea, como sistema de entretenimiento, ¿no? Pero el lado B de eso, de estas placas, es que, por ejemplo, a través de estos pines de entrada y salida digital, por ejemplo, yo puedo conectar un micrófono, por decir un ejemplo que hicimos en esa época, en donde cuando se energizaba el mini computador, yo lo conectaba, o sea, tenía un micrófono, empezaba a grabar en un archivo de audio todo lo que el usuario, o todo lo que estaba en esa habitación, todas las voces que se emitían, el audio que se emitía, se grababa, se guardaba en un archivo de audio y lo enviábamos a alguna página web o lo que sea. Eso vamos a ver en sistemas operativos, hacemos mucha cosa de esa, por ejemplo, a través de Bash Script, a través de Batch en Windows, enviar un mensaje a un servidor web y bueno, incluso llegamos hasta hacer alguna página dinámica en sistemas operativos que está bastante bueno, o sea, no tienen por qué saber programar en web, por ejemplo, con PHP, con, no sé, con Node.js, con cualquier lenguaje que hayan escuchado para programar en web, en lo que es el backend, en el servidor. Yo puedo programar con C++, por ejemplo, una página, puedo programarla con Bash Scripting, puedo programarla con Perl, puedo programarla con Python, o puedo programarla con, no sé, con C, C++, con Basic, con QBasic, con COBOL, por ejemplo, que es un lenguaje tiene unas cuantas décadas, con Fortran, o bueno, con ADA, bueno, con cualquier lenguaje de programación que yo sepa, lo puedo cargar en un servidor web y a través de algún módulo o algo, yo puedo interactuar con los diferentes navegadores, ¿no? O sea, imagínense que en C, en vez de mostrar la aplicación que hagan en C, en vez de mostrar en pantalla esa salida de información, se redirige a lo que se llama un socket, que eso lo vamos a ver en el sistema operativo, y lo puedo enviar a los navegadores de los clientes, ¿no? O sea, el navegador, yo abro un navegador en un equipo, escribo el socket para acceder al servidor web y al recurso que quiero acceder, y puedo hacer una página dinámica con el lenguaje de programación que yo sepa utilizar, ¿no? No tiene por qué ser en una tecnología u otra. Obviamente que existen tecnologías que son muchos más, con poco código puedo generar eh, un código bastante
más potente que en otra tecnología me llevaría más código. Por ejemplo, imagínense, no sé, hacer un, aunque lo podrían hacer, programar en ensamblador, por ejemplo, una página web. La podrían hacer. Pero no es lo más óptimo, ¿no? Porque no tiene mucho sentido hacer eso. Y aparte de esto, para que vean solamente el tamaño, o sea, imagínense esto, que el usuario del otro lado en la habitación lo conecta a la tele, está jugando, no sé qué, no sé cuánto, y remotamente esa consola puede estar enviando lo que está escuchando el ambiente, este, el audio, o puede, no sé, prender y apagar las luces, o hacer lo que el programador quiera, en principio. Y otra cosa que me gusta mostrar también, una tecnología que si bien está hoy en día fue discontinuada por Intel, este, está muy buena. Existen otras plataformas en la actualidad que son un poco más pequeñas todavía, pero que es lo que es la Intel Edison. La Intel Edison es esto, miren, es una memoria, es un microcontrol, es un computador, un mini computador. Bueno, miren, esto es una Raspberry Pi modelo B3, versión 3. Y esto es el, eh, el Arduino Leonardo, no se logra ver bien. Perdón, el Intel Edison. Que este Intel Edison internamente, si buscan un poco en la web, van a ver que es un CPU, bueno, que tiene un tamaño muy pequeño. Internamente tiene una conexión Wi-Fi, tiene un módulo Bluetooth. Profe, Diga, tiene la cámara apagada. ah, perdón. No, no, yo estoy viendo. Ah, yo no lo veo. Qué Fíjate, raro. capaz en una de esas tengo el... Tengo También, la cámara, o sea, acabo de fijar la cámara, pero no lo veo. Me desconecto y me vuelvo a conectar. dale. Ah, ahora sí. No estaba viendo. Dale, buenazo. Entonces, tal, les decía, en esta plaquita que está, es la Intel Edison, ustedes tienen un procesador que es de 32 bits. Bueno, creo que son 512 megas de memoria SRAM que tienen. Bueno, cantidad perdón, de DRAM y bueno, de SRAM tiene un poquito menos, tiene memoria caché, tienen, bueno, todo un stack de 32 bits lo tienen acá adentro. Ven algo que tiene un tamaño de, no sé, es una moneda esto casi. Imagínense que esto yo lo alimento con una batería y bueno, tengo un mini ordenador, incluso lo puedo conectar a un HDMI también. Esto es bastante, no parece mucha tecnología, bastante innovador hoy en día, pero esto tiene más y debe tener 6 años esto. Hace 6 años era, era la tecnología en ese momento. Y yo lo puedo programar a esto desde el IDE de Arduino. ¿Por qué? Porque internamente este ordenador, porque es un ordenador, tiene un bus que se conecta al IDE de Arduino. Intel en su momento largó dos plataformas, esta que es la Intel Edison y la Intel Galileo que anda por ahí, que es, si ustedes lo ven, a nivel de arquitectura está muy bueno analizar eso, porque tienen un stack de un procesador de 32 bits que se conecta a través de un bus a una interfaz que es gestionable a nivel de Arduino. O sea, lo pueden programar desde el propio IDE de Arduino. Entonces, por ejemplo, miren, les muestro acá lo que es el Intel Galileo. Intel Galileo es este. Todos tienen nombres así Ah, sí. de- No, eso fue por cosa de Intel en aquella época. Pero tienen la Intel Galileo, que es esta plataforma, miren, si entran a mirar un poquitito, es lo mismo, es un ordenador, acá se puede ver un poco acá, el CPU, el procesador. Después tienen una interfaz del tipo USB host, tienen una interfaz USB para alimentar y tienen una tarjeta de red Ethernet que está acá. Este, y después, si se fijan acá, tienen un slot PCI también, acá, para que puedan conectarle, por ejemplo, una tarjeta Wi-Fi o bueno, cualquier otra interfaz de PCI, mini PCI. Y bueno, tienen tarjeta Ethernet de velocidad acá, que es velocidad de 10 a 100 megabits por segundo. Y algo que le quería mostrar son el pin header que tiene acá arriba, que es el de Arduino.
en realidad sí no se logra ver bien ahí en la cámara, pero tiene lo mismo que ven en el simulador ahí. Tienen una parte de pines, los de pines digitales y otra parte de los pines analógicos. ¿Para qué sirve eso? Para que yo pueda conectarle un shield de expansión a esto. Por ejemplo, miren, podemos tomar como ejemplo el de algún motor. A ver si tengo algo por acá. El de... Bien, lo tengo acá, miren. Puedo conectarle un shield de expansión, por ejemplo, el que mostramos hace un par de clases, fue la RAMS, que se conectaba a un Arduino Mega, que me permitía, por ejemplo, administrar una impresora 3D, poder implementar una impresora 3D. Y otro módulo de expansión, por ejemplo, es este. Miren, que es un módulo de expansión que es para gestionar estos son, tienen la especificación acá, son o dos motores de corriente continua o dos motores de paso a paso. No, es o dos servomotores o dos motores de paso a paso o hasta cuatro motores de corriente continua. O sea, yo con este driver, este es un driver de motores, podría hacer algún autito, algún robot, alguna cosa, o una cinta transportadora, o bueno, lo que se les ocurra. Y este módulo, si se fijan acá, tiene en la parte de los pines. Esto se conecta al Arduino o en este caso al Arduino, perdón, al Intel Galileo, acá arriba. Bueno, ingresamos acá y conectamos los motores sobre esta placa y podemos hacer, por ejemplo, instalar en el sistema operativo de esto nuestro sketch, nuestro código que hacemos en la plataforma de Arduino y lo podemos programarlo, podemos, bueno, interactuar. Tenemos un ordenador, un sistema operativo totalmente funcional con todos los servicios de red y todo lo que se les ocurra. Y la gestión de motores con esto. O sea, podemos armarnos un dron de manera muy, muy simple, ¿no? Y después, bueno, está, por ejemplo, en el caso del Arduino 1, en el caso del Arduino 1, perdón, en el caso de la Intel Edison, lo implementamos. Les voy a mostrar una foto de un engendro que hicimos en su momento, que era un autito. Entonces, miren, les voy a mostrar acá lo que fue el autito. Solamente para que se vea. Fue un prototipo que hicimos en su momento, año 2007, que eran dos motores. Vean en la pantalla que estoy compartiendo el escritorio. Este, teníamos dos motores de corriente continua. De manera, adelante tenía una cámara. Y bueno, arriba tenía tal protoboard con un power bank que energizaba este driver de motores. Eh, y bueno, esto yo lo podía administrar de manera remota, o sea, podía controlarlo. Esperen que les muestro acá, por ejemplo. Acá más de cerca que se ve mejor. Bueno, acá se ve un poco, vean que es bastante precario, solamente para mostrarles, si somos buenos ensamblando, podemos armarlo. Eh, y bueno, creo que tengo el video acá también. Acá, a ver si es acá. Bueno, acá lo pueden ver.
Era una página web que yo gestionaba el autito que se conectaba a una red inalámbrica que permitía controlarlo con las teclas del cursor del equipo. Y bueno, ese fue el primer modelo conceptual de esto. Esto lo implementamos para... Lo armé para un prototipo para después solicitarlo en un laboratorio de sistema de control. Y después, bueno, una cosa que hicimos también es esto. Empezamos a hacer el modelado en FreeCAD, en una herramienta de diseño de CAD. Y después, bueno, lo que hicimos, lo imprimimos. Acá estábamos imprimiendo los soportes, las rueditas. Y después acá podían ver acá estaba finalizando la impresión. Y acá quedó, una de las rueditas pronta. Hicimos el diseño, era este. Para salir un poco del ducto eso. Esto le estoy hablando hace 4 años que lo hicimos a esto. Incluso hay un video, a ver acá, la impresora imprimiendo. La impresora imprimiendo un soporte. Y bueno, acá ya está con las piezas ya impresa. Y bueno, este es el que usamos para hacer pruebas, ¿no? Pueden verlo acá. Un ejemplo de cómo quedó. Primero el prototipo, cómo era, y después el impreso en 3D, que es el que tiene el patito. Y después una de las últimas cosas que habíamos trabajado también era el de utilizar motores de sin escobillas, que son los motores que traen los discos duros magnéticos. Mediante un driver, por ejemplo, yo puedo interactuar con ese motor y generar las señales para controlar a qué RPM quiero que mueva ese motor, ese eje, ¿no? Y después, por último, esperen que creo que tengo por acá. En, en las clases. Bueno, en la asignatura de sistema de control este, usamos cantidad, usamos cantidad de, bueno, cuando armamos la impresora 3D también, bueno, todo bastante precario que al final terminó funcionando, siendo un poco prolijo en el ensamble. Bueno, no veo acá lo de... No de el video que les quiero mostrar. Bueno, queda pendiente por ahí, anda, está publicado en YouTube, en algún lado está, en donde se veían un equipo que había implementado también un prototipo bastante similar a estos, pero ya un poco más complejo, con una cámara un poco más potente, con una Raspberry internamente cargado, y se ve que está en el aula, ahí en una de las aulas de Innova, se hizo la prueba de eso del autito manejando ahí recorriendo. Está bastante bueno si les interesa la parte de construir y todo eso y diseño, conectar varias tecnologías está muy bueno. Y después hay otro prototipo también que es utilizar, por ejemplo, microcontroladores que son como que está acá, que es un LoRa. Este microcontrolador bueno, se suele usar en algún abrigo o algo para embeberlo en algún bolsillo o algo y bueno, conectarle a algún sensor, no sé, algún sensor de pulsos cardíacos, algún sensor de temperatura o de, por ejemplo, de alguna flexión para, no sé, enviar la notificación para que, no sé, en algún lugar remoto se reciba esa notificación para que, no sé, el brazo lo tenés en una determinada posición. Bueno, podés notificar eso si querés. O, por ejemplo, no sé, tener en tu ropa un LED o algo,
que encienda, ¿no? Por ejemplo, imagínense cada vez que, por decirle un caso de uso, ¿no? Cada vez que fulanito publique no sé, un tweet, por ejemplo, o una publicación en Instagram, se prenda una lucecita que tengan en la ropa, ¿no? O sea, es algo totalmente, no le veo mucho caso de uso, pero para que vean hasta qué punto se puede comunicar una cosa con la otra. Es bastante potente eso. Bien, entonces está, volviendo un poquito a todo esto, tenemos en el simulador, tenemos el Arduino y vamos a cargar un ejemplo de esto que es el de los servomotores y el de la señal analógica eh, en los pines de entradas analógicos, ¿no? Entonces, para eso lo primero que vamos a hacer una prueba es eh, en el IDE de Arduino. No, no me abrió la aplicación. Acá. En el IDE de Arduino vamos a generar un nuevo sketch que es más, vamos a utilizar un ejemplo que ya está, porque es solamente para mostrar el servomotor y la señal PWM. Y es en sensor, perdón, es en análogo, no, servomotor es la librería y no. Bien, entonces acá el código, bueno, se usa una librería que se llama servo.h, se declara un objeto del tipo servo, eh, se, se agrega un pin en donde yo voy a agregar un potenciómetro, o sea, esta resistencia variable, y el valor que es donde se va a guardar el dato del potenciómetro. Y después se agrega acá la función attach y el pin, en donde va a estar el servo. En este caso sería en un pin que soporte señal PWM. Como vemos acá, el pin 9 soporta PWM. Entonces lo que vamos a hacer acá es, vamos a compilar esto. Primero antes del potenciómetro vamos a hacer este otro, que es servo sweep. Esto lo que hace es, al servo que está conectado al pin 9, lo posiciona. Vean lo que hace el código. Hay dos contadores. Uno va de 0 a 180 y el otro va de 180 a 0. Entonces lo que hace es, en el servomotor arranca en la posición 0, se va a desplazar hasta el grado 180 y después va a volver al inicio. Entonces vamos a compilar esto. Vamos a hacer así. Vamos a crear un nuevo código para que nosotros gestionar el sistema de directorios. Vamos a agregar acá un código que sea este. Creo que me da para que les pueda pegar en el chat el tamaño. Y esto va acá. Entonces lo que hace va desde una posición, desde el grado 0 al 180. Vamos a agregar acá un ejemplo que se llame servomotor. Compilamos el código, generamos los binarios, venimos al simulador, lo mismo que hacíamos, que hemos hecho en las clases anteriores. Botón secundario, cargar firmware, lo conectamos al servomotor y le agregamos el binario que acabamos de exportar. Ahora lo que nos queda es que el código ya está cargado, lo que nos queda es agregar el servomotor. Entonces el servomotor que lo voy a espejar de manera horizontal. El servomotor tiene un pin de GND, lo vamos a conectar a GND. Tiene un pin de BCC, que lo voy a conectar a 5 voltios. Y después un pin que es el de la señal. Esto lo tengo que conectar al pin 9. Si no me equivoco, el pin 9 es el que está conectado al servomotor. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a ver cuando le demos iniciar la simulación? Que se va a posicionar el servo en la posición 0 y se va a ir desplazando
un grado hasta llegar al grado 180. Cuando llega al 180 hace la inversa. Mediante un bucle también, un for, se decrementa de 180 a 0, por lo cual el servomotor vuelve a su posición inicial. Este sería el primer ejemplo del servomotor. Ahora, lo que nos queda es cargar el ejemplo del potenciómetro. Entonces, el potenciómetro, lo que vamos a hacer es esto, mira. Esto no. Voy a generar uno nuevo. Que sea el Arduino. Voy a agregar como otro elemento a mi herramienta de trabajo, que es un potenciómetro. Está acá. Este potenciómetro va a ser de 1000 ohmios. Entonces tiene dos señales. Una va a 5 voltios, otra va a GND. O sea que ese potenciómetro, la tensión va a variar desde 0 a 5 voltios. Y en la señal del medio es donde va a estar esa variación. O sea, en función de donde esté posicionada la perilla, la tensión va a ser de 0 a 5 voltios. Eso va a ingresar a mi conversor analógico digital, que en el caso de Arduino tiene 10 bits, o sea que 2 a la 10 es 1024, tiene 1024 posibles valores. Entonces venimos acá y decimos, bueno, lo conectamos en A0 y ahora nos vamos al Arduino, al IDE, nos generamos un nuevo código. En el nuevo código nosotros vamos a... bueno, no vamos a usar, no vamos a inicializar ningún pin. Bueno, vamos a usar el pin del LED, por ejemplo, solamente para que sea apreciable algo. El pin mode le especificamos el pin 13, se va a conectar un LED. Y y vamos a usar un valor de referencia que vamos a llamar referencia. Entonces miren lo que va a ocurrir. Hay una función que se va a llamar también potenciómetro. Lo que voy a hacer es, en potenciómetro, voy a guardar la salida de una función que se llama analog read y le paso como argumento en qué pin análogo tenés el potenciómetro conectado. A 0, por ejemplo. Y ahora acá lo que voy a hacer es voy a mostrar en pantalla, en la consola, en la terminal serial, voy a mostrar ese dato, ese valor, para que vean que está entre los 0 y 1023. O sea, en los 1024 valores discretos del conversor analógico digital. Entonces para esto vamos a inicializar el objeto serial para que yo pueda mostrar en pantalla un carácter. Y acá vamos a hacer la función serial.println y vamos a poner este dato. Potenciómetro, dos puntos, y vamos a mostrar el valor de potenciómetro. Y vamos a hacer un delay acá, vamos a esperar un segundo para que no nos inunda la consola con mensajes. Vamos a esperar 1000 milisegundos. Entonces acá vamos a agregar acá un nuevo sketch, un nuevo proyecto que se llame potenciómetro. Exporto los archivos binarios. Después me vengo acá al simulador. Cargo el binario potenciómetro. Le doy en encender. Ah, perdón. Me faltó agregar un monitor serial. Y ahora le doy en encender. Y acá puedo ver que el valor del potenciómetro es 1023. 1022, perdón. Entonces, si yo vengo acá a la perilla esta del potenciómetro, lo empiezo a mover. Y acá puedo ver
de que acá me veo que no me está funcionando. Me debería... Ah, acá lo conecté mal al potenciómetro, ¿no? Un extremo del potenciómetro tiene que ir... Vamos a frenar. Un extremo tiene que ir a 5 voltios, el otro extremo tiene que ir a GND y el del medio, que es el que me genera la señal de salida del potenciómetro, tiene que ir al pin analógico. ¿Entendemos? Y acá podemos ver de que el potenciómetro nos está dando 0. Y bueno, modificamos la posición del potenciómetro y acá vemos que nos da diferentes valores. Cada un segundo nos muestra en la pantalla serial, en la terminal, nos muestra el valor de esa posición. Que va, si me voy a un extremo del potenciómetro, va desde 1020, casi 1023, debería de llegar, no me da el pulso para... Sería un extremo de ese rango, sería 1023, y el otro extremo sería 0. Podemos ver que si voy variando esto, si yo conecto un multímetro, por ejemplo, acá, podría ver la tensión que hace referencia a ese valor de ese rango. O sea, el valor cuál va a ser. Tomo, abrimos una calculadora acá. Tenemos 5 voltios dividido 1023, perdón, 1024. Entonces sería 0,04. 0,004. Si yo multiplico 720, esto lo multiplicamos por 727, y esta es la señal de voltios que nos da en esa posición el potenciómetro. Lo que hay es en el microcontrolador, acá en el A0, hay un conversor analógico digital que toma eso y lo discretiza en un rango de 0 a 1023. Bien, entonces ahora con esto lo que nos queda es agregar un servomotor. El servomotor, lo que vamos a hacer es agregamos un servomotor. Vamos a agregar el servomotor, lo vamos a rotar acá. Entonces acá nos va a quedar el GND, va a estar conectado a GND. La tensión de alimentación, vamos a conectarla a 5 voltios. Acá y acá. Y la señal lo vamos a conectar al 9 que habíamos visto hoy. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al primer ejemplo, se llama Noob. Disculpen si voy medio rápido, pero después lo ven al video y lo pueden hacer más tranquilo. Guardamos esto. Lo copiamos en este sketch. Acá. Y lo único que le vamos a agregar va a ser el puerto serie, ¿no? Lo que teníamos hoy. Sería el punto begin. Lo inicializamos a 9600 baudio. Y después acá podemos escribir serial punto print potenciómetro, dos puntos, y el valor del potenciómetro, que es, el valor es val. Bueno, algo bueno que se usa acá es la función map. La función map lo que hace es toma un conjunto de elementos y lo mapea a otro conjunto de elementos. En este caso es como el conversor analógico digital me da entre 0 y 1023 y el servomotor acepta como entrada desde 0 a 180 grados, lo que ocurre es que se mapean más de un elemento del rango de 0 a 1023 a un único elemento de 0 a 180 grados. Entonces de esta manera el potenciómetro, en función del dato que sense, lo va a convertir a grados y bueno, me va a rotar el potenciómetro a ese valor. Por ejemplo, acá podríamos, bueno, vamos a generar el binario. Lo vamos a recargar. Y ahora encendemos. Y acá podemos ver de que en función de la posición
del potenciómetro es la rotación que podemos hacer con el potenciómetro. Imagínense que esto le puedo conectar un módulo de radiofrecuencia y hacer, por ejemplo, un control inalámbrico de este servomotor. Y que el servomotor sea, no sé, la dirección de un autito de control. Y bueno, puedo controlarlo de manera remota. Lo puedo hacer por Bluetooth, por Wi-Fi o por lo que sea. Bien, y bueno, y otra de las cosas que vamos a agregarle ya que estamos acá es, bueno, pero ¿qué ocurre si el potenciómetro tiene un valor, por ejemplo, no sé, menos 90 grados, se encienda un LED, por ejemplo? Entonces, ¿cómo lo hacemos a eso? Bueno, venimos acá, agregamos un LED, agregamos una resistencia también de 100 ohmios, conectamos la resistencia al cátodo del LED, esto va conectado a GND, a tierra, y el ánodo del LED va conectado, no sé, al pin digital 7, por ejemplo. Vengo al código, declaro el pin digital 7. El 7 lo declaro como salida, output. Y acá puedo agregar un condicional que diga si el valor del potenciómetro, o sea, si estoy menos 90 grados, encender LED. Digital Write. El LED está conectado en el pin 7 y la señal va a ser high. En cambio, si el LED es igual o mayor a 90, se apaga, por ejemplo. Vamos acá, Digital Write, 7, Low. Entonces, compilamos, exportamos los binarios, vamos al simulador, paramos la simulación, recargamos el firmware, iniciamos la simulación de vuelta y acá podemos ver que ocurre eso. Como la señal es menor a 90 grados, o sea, los grados del servomotor es menor a la posición es menor a 90, el LED se enciende. Cuando pasa la posición de 90 grados, el LED se apaga. Esas señales yo las puedo capturar y enviar como decía hoy. Puedo hacer el comportamiento que yo quiera. Incluso esto lo podría mostrar en una aplicación en C o en una página web, ¿no? Mostrar en qué posición está el LED, en qué posición está, perdón, en qué estado está el LED y en qué posición está el potenciómetro. Bien, y bueno, hecho esto, bueno, vimos ejemplo del analog read, vimos ejemplo de escribir una señal PWM a través del potenciómetro. Y ya no nos está quedando mucha cosa con respecto a Arduino. Ver un ejemplo de esto que le voy a mostrar mañana es a través de, en la práctica, esto. Enfoco al microcontrolador acá en la mesa y vamos a hacer una prueba para que vean qué simple es pasar de lo que está en el simulador, en el emulador en este caso, porque estoy interactuando con un puerto, pasarlo a la parte práctica, pasarlo a un microcontrolador, guardarlo en el microcontrolador, compilarlo para el microcontrolador, y para que vean en qué el tiempo que tarda en subir ese firmware desde el IDE hasta el microcontrolador. Y también hacer alguna prueba del no me queda por acá ninguno, de hacer alguna prueba de un microcontrolador que se conecte a que ya, un Arduino que ya tenga incorporada una tarjeta inalámbrica, un Wi-Fi. Entonces yo con esto podría conectar el microcontrolador, por ejemplo, esto es algo que tengo acá. Es algo que tengo acá de manera un poco precaria también. Les muestro acá en la cámara. Que es una caja estanca que tiene en un extremo acá, tiene un
una resistencia, un LDR, una resistencia que es sensible a la luz. Que esto es para censar en una habitación si está oscuro o está claro, si hay luz. Y después acá un LED RGB, que no se logra ver bien ahí, pero está por acá. Hay un LED RGB, esto es una caja de prototipo para conectarlo en una habitación. Y acá tienen, por ejemplo, una fuente interna, media precaria también. Esto es, le llega a 12 voltios a esta fuente, lo convierte a 5 voltios y enciende un microcontrolador que está conectado, va conectado acá, no se logra ver bien ahí, pero acá hay un módulo de expansión que es para conectar un microcontrolador que les voy a mostrar mañana. Y después este microcontrolador activa lo que hay acá, que son dos relés. Estos son relés que pueden gestionar hasta 220 voltios en corriente alterna y soportan hasta 10 amperes. O sea, puedo conectar una luz en la habitación y prender y apagar la luz mediante Wi-Fi. O sea, acá está todo armado, está todo programado en el microcontrolador. No hay una solución como las que ya vienen comercial, que sirve para conectarle a un dispositivo y apagarlo y prenderlo a través de una página web. Esto está todo hecho a pedal. Y esto está bueno, esto yo lo tuve en una casa, 2 años y casi 3 años, y cero problema. O sea, lo pueden implementar dependiendo del lugar, en producción a esto, ¿no? O sea, no tengan ruido eléctrico ni nada de eso. Están muy buenos. Bien, y ahora, pasando a esto de vuelta, vamos a ver lo que sería el ejercicio que se publicó en la plataforma, que es el entregable 4, y con eso los libero para que puedan hacer las prácticas y bueno. Acá. Bien, el entregable 4 es, este es basado en un ejercicio también que ya estaba en las presentaciones de las clases anteriores, implementar un semáforo en el SimulID, ¿no? En el simulador y hacer el código en Arduino y bueno, simularlo. Implementar un semáforo que tendrá dos modos de operación, gestionados por un pulsador. O sea, van a venir acá. Vamos a cerrar esto, vamos a abrir uno nuevo. Y van a tener esto, un Arduino por un lado, después van a tener 3 LED, uno de cada color. Este que era verde. Este otro que era, no sé, amarillo. Verde, amarillo. En realidad sería este orden. Verde, amarillo. Y el del extremo sería el rojo. Sería así. Tendrían que conectarlo así. Después acá tendrían, bueno, por cada LED una resistencia. Conectarían acá la resistencia de 100 ohmios. Y bueno, esto después lo tienen que conectar al Arduino en algún pin digital. Tendrían que crear ahí el código. Y también tendrían un pulsador acá. Entonces, cuando ustedes el LED comienza, o sea, el semáforo comienza con un ciclo normal, que es el que indica acá en la letra. Que es la operación normal, tiene que seguir esta secuencia. 5 segundos en el rojo, después pasa la de un semáforo, ¿no? O sea, está 5 segundos en rojo, 3 segundos en verde y 1 segundo en amarillo. Y las secuencias son las mismas de un semáforo tradicional. Verde, amarillo y rojo, verde, amarillo y rojo. Todo eso en un loop. Y después tendría otra operación que es la de mantenimiento,
en la cual parpadean los 3 focos. ¿Cómo yo cambio de un modo de operación a otro? Mediante un pulsador, que es ese que vimos ahí, o mediante una señal que les va a llegar a través de una aplicación desarrollada en C, como vimos en la clase de ayer. Desde C enviaba un 1 o un 0 o lo que necesite, lo capturaba desde el microcontrolador a través de la función serial.read y después, bueno, tomaba ese dato, lo evaluaba y, bueno, aplicaba el código que quería. Ya vimos interrupciones, o sea, poder implementar interrupciones. No se los pide en este ejercicio, pero lo podrían hacer para facilitarle un poco la tarea. Y está. Más que nada más. Mañana, más que nada, si pueden hacer las pruebas esta y empezar a jugar un poco con el IDE, y si llegan a tener algún problema con el IDE o haciendo una compilación o algo, lo vemos en la clase de mañana. Mañana sería solamente consulta de eso y presentamos los ejercicios opcionales que le sumarían hasta 12 puntos en la nota del curso. Y ta, nada más. Profe, y si lo desarrollamos también con Arduino, hay que enviarle los dos archivos